Hola y bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de análisis político. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada en este espacio analizamos sin filtros lo que realmente está pasando en la política colombiana. Sabemos que tu tiempo es valioso, por eso hemos diseñado este podcast pensando en ti, para que puedas mantenerte informado mientras realizas tus actividades cotidianas, ya sea que estés preparando el almuerzo del domingo, organizando la casa, haciendo ejercicio o simplemente descansando después de una semana intensa de trabajo. Aquí tienes la oportunidad de enterarte de los temas más importantes que están moviendo el país. No necesitas estar pegado a las noticias todo el día ni perderte entre la maraña de información fragmentada. En los próximos minutos te vamos a entregar un análisis directo y sin rodeos de los 3 golpes más duros que recibió la democracia colombiana esta semana. Hoy vamos a hablar de 3 temas que no puedes ignorar si quieres entender hacia dónde va Colombia con lo sucedido esta semana. Empecemos con nuestro primer tema, el bochornoso tarimazo de la vergüenza en Medellín, donde vimos al presidente compartir escenario con criminales presos en lo que él llama avance por la paz urbana. Analizaremos qué significa realmente esta normalización del crimen desde el poder. Hola a todos. Hubo una imagen que causó bastante revuelo en Colombia hace poco, ¿no? El presidente Gustavo Petro, compartiendo una tarima allá en la Alpujarra, en Medellín, con figuras, bueno, con jefes conocidos de estructuras criminales, tipos que están presos ahora mismo. La verdad, una escena que generó un rechazo casi generalizado. Sí, fue muy comentado. Hoy justamente vamos a hacer un análisis a fondo de ese evento, que ya algunos llaman el tarimazo. Nos vamos a basar en lo que han publicado medios como Semana, El Colombiano, también Infobae y, bueno, declaraciones de políticos importantes. La idea es entender bien qué pasó, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta polémica? ¿Qué negociaciones podrían estar, digamos, cocinándose por debajo de la mesa? Y las implicaciones que muchos ya están señalando. A ver, vamos a entrarle a esto. El acto fue el 21 de junio. Vimos al presidente Petro ahí, en la tarima, junto a voceros de bandas del Valle de Aburrá. Sí, Nombres como alias Douglas, Tom, Vallejo, que los sacaron de la cárcel de Itagüí para que estuvieran ahí. increíble. Las fuentes, pues, lo calificaron de bochornoso, un escándalo nacional. Y la reacción, bueno, fue inmediata. Las críticas se centraron mucho en el simbolismo, ¿sabes? Y en la legitimidad. O sea, ver al jefe de Estado compartiendo un escenario público con criminales. Y no cualquier criminal, gente condenada por delitos gravísimos, homicidio, secuestro, narcotráfico. Pues claro, generó un malestar muy, muy profundo. Exacto. Humberto de la Calle, por ejemplo, dijo que era un hecho grave y señaló algo clave, que no hay un marco jurídico claro para negociar con criminales que no tienen, digamos, un estatus político. Recordó que el gobierno sí presentó un proyecto de ley de sometimiento, pero, bueno, según él, lo dejó morir, o sea, no avanzó. Claro, y a esa voz se sumó la de Marta Lucía Ramírez. Ella fue más allá, lo vio como una amenaza directa a la institucionalidad y también a las autoridades locales que son de oposición, ¿no? Mencionó a Federico Gutiérrez, a Andrés Julián Rendón, y ella también cuestionó mucho la legalidad del traslado de los presos. O sea, ¿cómo lo sacaron sin una orden judicial, aparentemente? Dijo que faltaba sentido común. Y también habló la defensora del pueblo, Iris Marín. Fue muy clara. La paz se hace con Estado de Derecho. Y el lugar de los criminales es ante la justicia, no en tarimas políticas. Advirtió que esto confunde los roles, lo cual es peligroso. Ahora, lo interesante es que, según Semana, esto no fue algo espontáneo. Parece que detrás hay conversaciones a puerta cerrada de hace ya 2 años. Se habla de posibles beneficios judiciales, como libertades rápidas o chance de no entregar toda la plata que hicieron ilegalmente, a cambio de que bajen ciertos delitos. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, más delicada todavía. Porque esa supuesta negociación prende las alarmas sobre un posible pacto político, pensando ya en las elecciones de 2026. Exacto. Las fuentes sugieren que estos jefes criminales podrían buscar un marco legal que les convenga y a cambio, pues mover votos para el proyecto de Petro. Se menciona incluso un paralelo con el famoso pacto de la picota, ¿de acuerdas? Sí, Aquel escándalo de supuestos acuerdos con presos por votos. sí, muy sonado. Y en medio de todo esto está la salida de la ministra de Justicia de ese momento, Ángela María Buitrago.
Fuentes de Semana dicen que ella, pues se había vuelto como una piedra en el zapato, Sí, porque no estaba de acuerdo con cómo se estaban llevando esas negociaciones sin un marco de sometimiento claro. claro. Y además gente como el concejal Andrés Tobón ya advirtió del riesgo de que estos grupos presionen a la gente para votar, o sea, constreñimiento electoral. Y hay una figura que parece clave en todo esto, la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico. La señalan como la coordinadora de estas conversaciones. De hecho, Semana sacó una resolución del IMPEC. El Instituto Penitenciario. Eso, donde dice que fue ella quien pidió el traslado de los cabecillas para ir al evento. Imagínate. Y esto ya le generó denuncias, quejas disciplinarias, por posible extralimitación de funciones. Y no para ahí la cosa con la senadora Zuleta. También se está investigando si ella pudo haber interferido en operativos de la policía contra familiares de alias Douglas. A pesar de todo, el presidente Petro salió a defenderla públicamente. Dijo que era muy valiente y bueno. Para tener claro de quiénes hablamos, alias Tom, Juan Carlos Mesa Vallejo, condenado a 16 años. Douglas, José Leonardo Muñoz, 32 años por secuestro extorsivo. Alias Vallejo, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, 14 años por concierto para delinquir. Y ojo, fuentes policiales que cita Semana dicen que algunos seguirían delinquiendo, desde la cárcel. Uf, tremendo. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? A ver, por un lado está el discurso oficial, buscar una paz urbana, dialogar con estas bandas. Pero por el otro, bueno, una lluvia de críticas sobre la legalidad, la legitimidad, los riesgos de impunidad. Y la sombra de un posible uso político, ¿no? Con miras a las elecciones. El contraste es fuerte, sí. Un gobierno que dice buscar diálogo para bajar la violencia en las ciudades. Ujú. Y enfrente, acusaciones muy serias de estar debilitando el Estado de Derecho y, quizá, pactando con el crimen organizado por beneficios políticos. Es una línea muy, muy fina. Y bueno, para quienes nos escuchan, dejamos una reflexión final. Más allá de si esta es la forma correcta o no de buscar la paz, ¿qué efecto tiene en la confianza de la gente, en las instituciones, en la justicia, ver a criminales condenados presentados casi como interlocutores en un acto oficial? Especialmente cuando las fuentes sugieran que podría haber un intercambio de beneficios judiciales por influencia electoral. Es algo para pensar. Para continuar con nuestro segundo tema de la semana, hablaremos de el caso Sanitas y cómo la Corte Constitucional tuvo que frenar una intervención arbitraria que dejó devastada a una EPS que atendía a casi 6 millones de colombianos. Veremos cómo la ideología se impone sobre la eficiencia en el sistema de salud. Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en una tensión fuerte, muy fuerte en Colombia. Hablamos del choque entre el gobierno de Petro y, bueno, una de las aseguradoras de salud privadas más grandes, la EPS Sanitas. Sí, y es una situación llamativa, ¿no? Porque tenés una entidad con, ¿cuántos? Casi 6 millones de afiliados, 5.7 millones, que dice estar devastada. Exacto, devastada. Y esto, ojo, incluso después de que la justicia, digamos, le diera la razón en un punto clave. Justamente. Los documentos que revisamos muestran un panorama bien complejo. Está la intervención del gobierno a Sanitas, esto fue en abril de 2024. Ajá. Luego, la Corte Constitucional frena esa intervención. Pero ojo, por temas de procedimiento, no de fondo necesariamente. Y después, bueno, acusaciones durísimas de lado y lado. Se puso caliente la cosa. Totalmente. Es un caso que toca nervios sensibles. El sistema de salud, la política, la confianza en las instituciones, de todo un poco. Ok, vamos a tratar de desentrañar esto. Queremos entender bien qué pasó. ¿Por qué Sanitas se siente así, tan golpeada, a pesar de ese fallo a favor? Claro. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuáles son sus argumentos? Y, sobre todo, bueno, ¿qué significa esto para millones de colombianos que dependen de este sistema, no? Exacto, para la gente de a pie. Empecemos por el principio. Abril de 2024. La Superintendencia de Salud, que depende del gobierno Petro, interviene la EPS Sanitas. Le toma el control administrativo. Pero ahí nomás, viene el giro. La Corte Constitucional dice un momento y suspende la intervención. Y es clave entender por qué. La Corte habló de vicios en el trámite. O sea, problemas en cómo se hizo, en la forma. Precisamente.
no se metió a decir si Sanitas estaba bien o mal manejada o si la intervención era justa en sí misma. Tampoco era para liquidarla, ¿eh? Fue un tema de procedimiento administrativo. Entendido. Pero a pesar de esa victoria legal, digamos, procesal, la reacción de Sanitas y de Queralty, que es la dueña, Sí, el grupo español. fue, bueno, durísima. Hablan de estar devastados, denuncian arbitrariedades, persecuciones y silencios, o sea, van directo contra el Ejecutivo. Y usan palabras muy fuertes. Dicen que la intervención fue parte de una estrategia deliberada de destrucción. Es una acusación gravísima contra el gobierno. Muy grave, ¿sí? Y argumentan que después de esos meses, bueno, no fueron 15 meses porque se suspendió, pero el tiempo que estuvieron bajo la lupa de la superintendencia les dejó graves perjuicios y daños. ¿Daños de qué tipo? Hablan de asfixia financiera, o sea, problemas de plata, de flujo de caja, pagos que quizás no llegaban, también un deterioro progresivo de los servicios. Que se ven las quejas de la gente, me imagino. Exacto, miles de quejas. Y además, un daño moral, reputacional, humano. Una fuente lo llama el primer golpe en lo que ve como una guerra ideológica contra lo privado. Casi como decir que el gobierno quiere estatizar todo. ¡Wow! Es una narrativa de ataque frontal. Ahora, demos la vuelta. Veamos la otra cara de la moneda. ¿Por qué el gobierno Petro decidió intervenir en primer lugar? ¿Cuál fue su justificación? A ver, el presidente Petro dijo que era una obligación salvar el sistema de salud. Ese fue su marco. Argumentó que el sistema actual, como estaba, había permitido que se perdieran o se desviaran decenas de billones de pesos de plata pública. O sea, el argumento es, la plata no llegaba donde tenía que llegar, a la atención de la gente. Exacto. Que esos recursos públicos no se invirtieron bien. Señaló fallas serias en el manejo de esos fondos por parte de las EPS, en este caso Sanitas. Una visión centrada en la ineficiencia, quizás mal manejo de recursos públicos. Y después del fallo de la Corte, ¿qué dijo el gobierno? Cambió el tono. Petro dijo que acataba la decisión, como corresponde. Pero no se retractó de sus críticas de fondo. Siguió con la idea de un sistema que devora el erario y niega atenciones. Mantuvo la línea dura. Y fue más allá. Acusó directamente a Queralty, la dueña de Sanitas, de ser, y cito, inconstitucionalmente un comprador de la política. Una frase fuerte. ¿Y explicó eso? Las fuentes dicen que no entró en detalles sobre esa acusación, pero bueno, apunta a una supuesta influencia indebida, ¿no? Esto va en línea con algo que también se mencionan, que Petro, desde su campaña, buscaba reformar fuerte el sistema, quizás hasta eliminar las EPS. Entendido. Entonces, tenemos dos relatos totalmente enfrentados. Por un lado, una empresa que se siente perseguida, atacada, con intención de destruirla. Ajá. Y por el otro, un gobierno que dice, actuamos porque el sistema está fallando y se está perdiendo plata pública. Y en el medio, bueno, casi 6 millones de personas en vilo. Precisamente. Y ojo, esto no pasa en el aire. Fue justo cuando se estaba debatiendo a muerte la reforma a la salud del gobierno. La que se hundió en el Congreso, ¿verdad? Esa misma. Entonces, este caso refleja también esa división más grande que hay en Colombia sobre qué hacer con la salud. Están los que defienden el sistema actual, con sus cosas buenas y malas, dicen que la cobertura es alta comparada con otros países. Y los que dicen que no, que se necesita un cambio radical, con el Estado mucho más metido. Exactamente. Una transformación profunda liderada por el Estado. Entonces, resumiendo un poco, intervención del gobierno, la justicia la frena por temas de forma, una empresa gigante que se siente contra las cuerdas y acusa. Y un gobierno que insiste en que el sistema está mal y necesita mano dura. Las consecuencias para los afiliados y para todo el sistema de salud son, bueno, enormes. Potencialmente enormes. Sí. Y lo que queda claro es lo complicado que es este equilibrio, ¿no? Entre que el Estado supervise, que tiene que hacerlo, y que las empresas privadas operen servicios esenciales. Como la salud. Claro. Y Sanitas lanzó una advertencia seria, ¿eh? Dijo que si el gobierno no cumple con las obligaciones financieras pendientes, podrían tener que desistir de su propósito. O sea, casi como decir, tiramos la toalla. Una advertencia muy fuerte sobre su viabilidad. Muy fuerte. Y esto nos deja pensando, ¿no? Más allá de quién tiene la razón legal o política aquí, ¿qué nos dice esta crisis
sobre lo frágil que puede ser esa colaboración público-privada en algo tan vital como la salud, especialmente cuando se rompe así la confianza entre los actores clave. Es una pregunta clave para el futuro del modelo, sin duda. Una reflexión necesaria. Y para terminar este podcast, veremos cómo la misma Corte Constitucional blindó al presidente de las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña por más de 1.200 millones de pesos. Te explicaremos cómo funciona la impunidad desde las altas cortes. Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en una decisión judicial en Colombia que la verdad está generando bastante discusión. Tiene que ver con quién y cómo se puede investigar a un presidente en ejercicio por temas de su campaña. Tenemos varios artículos de prensa recientes que hablan de un fallo de la Corte Constitucional sobre la campaña presidencial de 2022. Así que bueno, vamos a analizar qué decidió la Corte, quién tiene la investigación ahora y, claro, las controversias alrededor de todo esto. Entremos en materia. Lo central, la noticia principal, es este fallo de la Corte Constitucional. Fue una votación bastante apretada, ¿no? 5-4. Sí, muy dividida. Y lo que decidieron es que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, pues no tiene la facultad para investigar al presidente Gustavo Petro, esto por las presuntas irregularidades financieras en su campaña de 2022. ¿Y en qué se basaron? ¿Cuál es el argumento principal? Fundamentalmente en el fuero presidencial, esa figura de protección constitucional, digamos. La Corte dice que por ese fuero, la única entidad que puede investigar al presidente es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. O sea, la del Congreso. Exacto, la del Congreso. Y esto es interesante porque tumba una decisión previa del Consejo de Estado. Ah, cierto. El Consejo de Estado sí había dicho que el CNE podía investigar. Precisamente. Así que ahora el CNE, tiene un plazo corto, 5 días hábiles. ¿5 días? Sí, para mandar todos los papeles que tengan que ver específicamente con Petro a esa comisión de la Cámara. Vale. Y bueno, lo clave aquí es cómo esta decisión toca un punto sensible del sistema. La separación de poderes. Y también define hasta dónde llega el fuero del presidente en estos casos de campaña. Claro, deja una línea más clara, digamos. Sí, la Corte está diciendo, si es el presidente en funciones y es por su campaña, la ruta es el Congreso, no el CNE. Entendido. Pero entonces, ¿la investigación se frena por completo o qué pasa con el resto de la gente involucrada? Ahí está el punto importante. No se frena todo. La Corte fue muy clara en eso. Dijo que el CNE sí tiene competencia y debe seguir investigando a los otros actores de la campaña. ¿A quiénes, por ejemplo? Pues al gerente de campaña, Ricardo Roa, que ahora preside Ecopetrol, Ajá. a los auditores de la campaña y a los partidos políticos implicados como Colombia Humana y la Unión Patriótica. Ah, o sea que la investigación se parte en dos, por decirlo así. Exactamente. El presidente va por la vía del Congreso por su fuero. Y el resto del equipo de campaña sigue bajo la investigación del CNE. Pero, ¿eso no complica las cosas? ¿Tener dos investigaciones separadas sobre posiblemente los mismos hechos? Es uno de los grandes interrogantes que deja este fallo, sin duda. Porque la investigación original del CNE, la que sigue ahora para Roa y los demás, se enfoca en cosas muy serias. ¿Cómo qué? Presunta violación de topes de gastos. Se habla de más de 5.300 millones de pesos por encima del límite. Una cifra enorme. Sí. Y también la posibilidad de que hubiera financiación con fuentes prohibidas por la ley. Mantener esas dos líneas de investigación separadas, Congreso y CNE, pues va a ser un reto. Y encima parece que hay tensiones dentro del propio CNE, ¿no? Sí, eso también. Salió a la luz una controversia interna justo después del fallo. Una magistrada, Alba Lucía Velázquez, criticó públicamente al presidente del CNE. ¿Por qué? Aparentemente porque él sacó comunicados diciendo que la investigación sobre los otros seguía, pero sin haberlo consultado o acordado con el pleno de los magistrados. Vaya. Sí, Velázquez como que dijo, oigan, hay que acatar lo que dijo la Corte sin ambigüedades y ser transparentes. Pide más consenso interno, parece. Y a toda esta situación interna y la división de la investigación se suma otro factor, el tiempo. Totalmente. Hay una fecha límite que es crucial, el 25 de julio de 2025. ¿Qué pasa ese día? Se cumplen 3 años de la elección presidencial y la ley dice que después de 3 años prescribe la posibilidad de sancionar administrativamente estas irregularidades electorales. O sea que si el CNN no toma una decisión final sobre Roa y los demás antes de esa fecha,
Exacto. Si no hay una decisión en firme para entonces, ya no podrían imponer sanciones, aunque se comprueben las faltas. El tiempo corre, Es una presión enorme para el CNI. sin duda. Y si miramos el panorama más amplio, la decisión de la Corte sobre Petro, aunque resuelve la duda de la competencia, pues tampoco fue unánime. Claro, ese 5-4 que mencionamos al principio. Exacto. Esos 4 votos en contra muestran que el debate fue intenso, incluso dentro de la misma Corte. No es un tema fácil. Y además, la Corte hizo algo más. Le mandó un mensaje al Congreso. ¿Qué les dijo? Les hizo un llamado, una exhortación, para que legislen, para que definan de una vez por todas cómo se resuelven estos choques de competencia entre órganos del Estado. Para que haya reglas más claras en el futuro. Entiendo. Eso es. Buscan fortalecer la seguridad jurídica, evitar que estas disputas institucionales se repitan una y otra vez. Tiene sentido. En resumen, podríamos decir que este fallo cierra una puerta, la investigación de Petro por el CNE. Pero, ¿abre otras discusiones? Abre debates sobre los límites del control electoral, sobre qué tan efectivo es investigar campañas presidenciales así, y sobre la necesidad urgente de reglas más claras. Bien, entonces, para ir cerrando, tenemos que la Corte protege el fuero presidencial en este caso específico de campaña. Envía la parte de Petro a la Comisión de Acusaciones del Congreso. Correcto. Mientras tanto, el CNE sigue investigando a otras figuras clave de la campaña: gerente, partidos, auditores. Sí, pero con el reloj en contra por esa fecha de prescripción. Y con tensiones internas sobre cómo proceder. Exacto. Una situación compleja por donde se la mire. Y esto nos deja una pregunta final, quizás para reflexionar. A ver, Con la investigación ahora partida en dos, una en el Congreso, lenta por naturaleza, y otra en el CNE, apurada por el tiempo, ajá. ¿será realmente posible tener una imagen completa y coherente de cómo se financió esa campaña? Esa es la gran pregunta. ¿Se logrará armar todo el rompecabezas? ¿Se llegará a conclusiones definitivas antes de que, para algunos, la posibilidad de exigir responsabilidades simplemente desaparezca por el paso del tiempo? Queda la duda. Y con esto llegamos al final de un episodio más de nuestro análisis semanal. Como siempre, hemos intentado darte las claves para entender no solo lo que pasó, sino lo que realmente significa para el futuro de Colombia. Estas 3 historias, el tarimazo con criminales, la intervención arbitraria a Sanitas y el blindaje judicial al presidente, no son hechos aislados. Son piezas de un rompecabezas que nos muestra un patrón claro: la normalización de lo anormal, la destrucción de lo que funciona y la protección de lo que debería investigarse. Como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de mantenernos informados. No podemos permitir que la desidia o la resignación se apoderen de nosotros. Cada semana que pasa es una semana más en la que se define el rumbo de nuestro país. Te invito a que compartas este podcast con tu familia, tus amigos, tus colegas. La información es poder y en estos tiempos mantenernos informados y generar conversaciones constructivas es una forma de resistencia democrática. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las noticias más importantes durante la semana. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada nos vemos el próximo fin de semana con un nuevo análisis de la semana política. Mientras tanto, mantén los ojos abiertos, mantén el criterio despierto y sobre todo, no dejes que te convenzan de que esto es normal. Hasta pronto y gracias por acompañarnos. Recuerda, en Fortaleza Patriota, la verdad se defiende.